Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí. No había estado en Villava nunca, conocida por Miguel Indurain, por supuesto, pero ahora también por el INTIA. Quería daros quería daros también un poco contexto de mí, no porque me guste hablar de mí, sino porque, bueno, a lo mejor decís, pero este tío de que habla de tantas cosas, o sea, se lo está inventando todo, maestro, ¿cómo era eso de maestro de todo, aprendiz de nada, no? Pues me parece que es bueno que os cuente un poco mi trasfondo, ¿no? Soy un ecólogo teórico, hice la tesis en dispersión y en biodiversidad en pastizales mediterráneos, pero por cosas de la vida y de la crisis, pues acabé trabajando en sistemas pastoriles desde un ángulo más interdisciplinar. Como ha contado Marta, estuve en Bosnia y Herzegovina y desde hace pues unos 13 años estoy trabajando en cooperación al desarrollo. He trabajado en FAO, pero también he trabajado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es ese acrónimo que sale ahí, donde combinan, digamos, el ángulo de conservación con el ángulo de desarrollo humano, ¿no? Y también, bueno, pues tengo mucha vocación docente, aunque apenas la he ejercido por estar por ahí, por esos mundos, pero sí que colaboro en esos cursos de la Asociación Biomás, que tienen mucho foco en sistemas tropicales en África, como ahora veréis, porque, bueno, aunque no lo parezca, África va a ser un elemento bastante importante de esta presentación que os voy a dar. Y por último, llevo desde 2011 siendo miembro de la iniciativa LEAP de la FAO, que es una iniciativa que revisa los impactos ambientales de la ganadería y cómo medirlos, que es de lo que va a ir esta presentación, básicamente. Bueno, os voy a hablar de niveles de referencia. ¿Y por qué los niveles de referencia son importantes? Porque, bueno, estamos hablando aquí de los impactos, etcétera, etcétera. Pero los niveles de referencia son muy importantes porque al final, cuando sabemos, en el fondo se trata de saber si las cosas están bien hechas o están mal hechas. Y como el bien y el mal es muy relativo, si habéis visto la peli esta de Maléfica ahora, ¿no? Que están hablando mis niños de ella, que Maléfica no era tan maléfica como parecía, bueno, pues es intrínsecamente relativista. Y hay ejemplos en un montón de variedad de campos. Yo había pensado en hablaros, por ejemplo, de la capacidad intelectual, del cociente intelectual, ¿no? Que parece que es una medida universal de lo inteligente que es la gente. Bueno, pues resulta que esto se empezó a hacer en Estados Unidos hace más o menos 120 años, con los mismos tests que ahora, y resulta que entonces el nivel base, que es 100, porque el nivel base ahí es intrínsecamente relativo y es la media de la población, ahora saldría calificado como un 70. Que eso quiere decir, o sea, a partir de 80 para abajo se considera discapacidad intelectual. No pongo más etiquetas, dejo que las pongáis vosotros. ¿Pero esto por qué es? Pues porque la gente ahora lee más, conversa más con otros, está expuesta a realidades más complejas y realmente parece que somos 30 puntos más inteligentes que hace 120 años. También de gobernanza, estaba hablando con Agustín anoche, bueno, de estas cosas, de hasta qué punto la conservación, que las cosas funcionen bien, pues depende sobre todo de la gobernanza, ¿no? De si las cosas están bien hechas o están mal hechas. Esto también es relativo, por supuesto. En algunos países que dejen de matar a la gente por sus ideas políticas, pues, hombre, es un avance, ¿no? Aunque luego a lo mejor no puedas votar o esté todo cocinado, pero bueno, mejor. Eso es una cosa que se ve bastante en África. O hasta de fontanería, ¿no? Un fontanero en Kenia, un buen fontanero en Kenia, que es igual de escaso que aquí a lo mejor, pero los niveles de referencia no son los mismos, os los aseguro. Bueno, pues ¿qué se entiende por el término inglés, ¿no? Porque normalmente tampoco la traducción es un poco así, niveles de referencia, niveles base, que es el baseline, ¿no? De los que se hablan. Bueno, pues se usa mucho en medio ambiente. Y esto es bastante importante porque en medio ambiente siempre hablamos de conservación, de dejar las cosas como eran. Bueno, ¿cómo eran cuándo? Bueno, pues eso está muy condicionado por el sistema geográfico. En el Mediterráneo, por ejemplo, yo que trabajo en pastos, pues por ejemplo con las especies invasoras, pues llega un momento de que no sabes si una especie es de aquí o no, sabes que está, pero la trajeron los romanos, la trajeron los fenicios, la trajeron los yamnas que nos invadieron desde Asia Central hace 4.000 años, ni idea. Porque encima las herbáceas, que es con lo que yo he trabajado más, no dejan rastro en el sistema fósil. Entonces, pues al final la referencia pues a lo mejor es 1950. Bueno, te vas a Norteamérica. Pues en Norteamérica en general usan la época precolombina, la transición entre la época precolombina y la llegada de los colonizadores como ese momento, ¿no? De aquí hasta aquí todo bien y a partir de aquí todo mal. Y aquí es donde viene África,
Por eso os voy a hablar bastante de esa perspectiva, porque luego cuando uno viaja a África le cambia bastante la cosa, ¿no? Este diagrama muestra las especies en verde o las siluetas en verde son especies de grandes herbívoros que no se han extinguido, ¿vale? Y las especies en negro son especies que sí se han extinguido. Entonces, como veis, pues por ejemplo en Norteamérica, que sí que los indios americanos, los indígenas americanos, muy bien, todo muy sostenible, muy guay, pues no. Llegaron hace 14.000 años y se cargaron todo bicho que pesaba más de 90 kilos, salvo los bisontes. Todo. Y de hecho era un continente aún más diverso que África, en términos de grandes herbívoros. Suramérica. Bueno, pues Suramérica aparece aquí la selva amazónica es lo más, ¿no? Aquí lo prístino, pues tampoco. O sea, tenían los gonfotéridos estos, que son, me parece que este de aquí, que eran unos colmillos, unos elefantes de 4 colmillos, 2 arriba, 2 abajo. Y estos mantenían la selva amazónica en una estructura más parecida a lo que es ahora la selva del Congo. Es decir, es una selva, pero es una selva con muchos espacios abiertos. Porque los elefantes son unos bichos bastante curiosos que les gusta mucho tirar árboles, ¿vale? Y entonces eso tiene una consecuencia en el paisaje de la que luego hablaré, pero es una cosa bastante clave y que además tiene similitudes con cosas que hacemos los humanos, que también nos gusta tirar árboles, por otras razones. Ellos es para coger la ramita, nosotros es para meter la vaca, o bueno, en fin. Pero luego hay otros continentes, bueno, por supuesto en Europa, en Europa también, ojo, perdón. En Europa los humanos modernos llegamos hace 50.000 años y por aquí había elefantes de colmillos rectos, había rinocerontes, había tortugas gigantes y ahora salvo en Cabarceno es que no queda nada, ¿no? Bueno, pues es que nos los cargamos también y eso también tiene unas consecuencias en cómo se estructuran los paisajes. Lo que pasa, bueno, y ya por acabar, que es lo más curioso, en Australia dices, bueno, en Australia no hay elefantes porque es una isla, pues no hay elefantes. Pero ¿sabéis lo que es un wombat? Es un marsupial que es así, ¿no? Como un topillo grande. Bueno, pues había uno de 2,5 toneladas. Más un hipopótamo que un wombat, ¿no? Y también se lo cargaron los humanos cuando llegaron. Entonces, esa idea que tenemos del bosque, ¿no? Al final, que es un escenario ideal que se va deteriorando con las actividades humanas, bueno, pues la cosa cambia bastante si te vas a África y ves lo que pasa con toda esta gente de por aquí, ¿no? Que abre. Y los humanos cazando, quemando para cazar, haciendo ganadería, abriendo el paisaje, resulta que afortunadamente para nosotros y para nuestra propia conservación como especie, tenemos un efecto bastante parecido del que tienen esos grandes herbívoros. Y esto condiciona mucho los niveles de referencia. Claro, eso nos confunde bastante, porque ahora resulta que con los pastos pues tenemos esa acción que es bastante natural, ¿no? Con estas actividades tradicionales. Bueno, pues estos niveles de referencia al final no se usan en las consideraciones de gases de efecto invernadero y ganadería. Y esto es un problema importante, que es lo que nos está condicionando todos estos debates que estamos teniendo, que todos preguntáis, pero ¿y qué pasa con el metano y tal? Y además es un poco raro, porque luego en estudio de cambio climático sí que se tienen en cuenta. Por ejemplo, el gas que tiene más efecto invernadero es el vapor de agua. Lo que pasa es que el efecto invernadero no es una cosa mala en sí, porque la temperatura media de la Tierra, en vez de estar a 15 grados sobre cero, estaría como a 20 bajo cero o una cosa así, o sea que no podríamos vivir. Gracias al efecto invernadero podemos vivir. El problema no es el efecto invernadero, el problema es el efecto invernadero causado por el hombre, las emisiones antropogénicas, y eso es absolutamente clave. Y para calcular las emisiones antropogénicas o el efecto antropogénico es fundamental tener una baseline, es tener un sistema de referencia, fundamental. Bueno, pues esto hasta ahora, en estas discusiones en las que llevo participando desde 2011, invitado por representar, digamos, al sector productivo, a los pastores, a las asociaciones de pastores, por haberle dado apoyo técnico, pues vas allí y dices, ¿pero esto qué es? O sea, estáis hablando de esto sin tener un valor de referencia, pues alucinas un poco, ¿no?
Entonces, como no usan un sistema de referencia, es un poco lo que hemos comentado ya, ¿no? A más pasto hay más metano, como producen menos los sistemas extensivos, pues la relación metano-producto es mayor y entonces, bueno, pues se recomienda abandonar los sistemas extensivos, pero es totalmente contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, ¿cuánto hace que la ganadería extensiva está por el planeta? Pues empieza hace 10.000 años en los Montes Zagros, en Irán. Pero es que hace 6.500 años ya hay una muestra en el registro arqueológico y en el registro fósil de que, y además es un paper que salió el año pasado bastante interesante, de que el pastoreo retrasó la desecación del Sáhara en 500 años. O sea, que había tanto pastoreo ya y tenía un efecto global tan grande que hizo que cuando el Sáhara se convirtió de una sabana a un desierto, se retrasara ese cambio 500 años. Y sin embargo, el cambio climático de origen antropogénico, ¿cuántos años tiene? Pues 200, ¿no? Es una cosa que empieza con la revolución industrial. Entonces, ¿cómo es que se está acusando a un medio de vida que tiene 10.000 años, que tiene un efecto significativo en el clima de la Tierra desde hace 6.000, de un problema que tiene 150 años? No, o sea, no puede ser. Además, está el problema de las ventajas ambientales de la ganadería extensiva. O sea, ¿cómo es posible que una cosa que sea tan buena para tantas otras cosas, como ha contado Paola, lo sea tan malo para el cambio climático? Algo raro pasa, ¿no? Os he puesto ahí un enlace de un artículo de The Conversation también donde resumí todas estas ventajas ambientales a nivel global. Entonces, como hay esta disonancia cognitiva, por decirlo de alguna forma, pues ha habido varios intentos de cuadrar el círculo, de los cuales también ha salido una pregunta antes: el carbono fijado en el suelo. Dices, bueno, pues será que las vacas emiten mucho metano, pero luego como los pastos también fijan mucho metano, pues eso se compensa. ¿Será eso? Bueno, pues eso resulta que no, ¿vale? Eso lo miró un estudio hecho muy bien con muchos expertos, con los mayores popes de estas cosas, hace un par de años en la Universidad de Oxford, y compararon realmente todos los datos que hay de cuánto se emite y cuánto se fija, y no compensa, o sea, sale fatal. ¿Por qué? Porque al final las vacas, que por cierto no se tiran pedos, son eructos, porque es todo en el rumen, que es una confusión habitual que hay. Las vacas tienen, o las ovejas o las cabras, tienen ese sistema de rumen que ha contado Agustín, que produce muchísimo metano al metabolizar la celulosa. Entonces es un poco absurdo, ¿no? Cuanta más hierba comen y menos grano, pues más metano emiten. Y si quieres aprovechar toda esa hierba que crece donde no puedes plantar nada, pues es que te tienes que comer el metano, no hay otra. Otro intento, factorización de servicios ambientales, que también habéis hablado un poco de eso. Pues esto sale así. Compensa un poco, pero también es complicado, porque o sea, si ya es complicado comparar CO2 con metano, el comparar emisiones de gases de efecto invernadero con biodiversidad o con calidad de vida del paisano o tal, pues complicado, ¿no? Esto es un trabajo que ha hecho Alberto Bernués del CITA con un becario que tenía que se llama Raymond Ripoll-Bosch, que ahora está en Wageningen, y con gente también de Wageningen, con Ten Bellinga. Bueno, pues hay otra perspectiva, que es la que presenté yo en el paper que está recién publicado. El tema es que el planteamiento de todo este problema se dice: vamos a hacer mitigación a escala mundial, y es lo que estamos hablando. Vamos a hacer una conversión de rumiantes a monogástricos, y realmente hay este discurso en la FAO y a nivel de gobiernos, a nivel de Unión Europea. Se ve como una forma de mitigación del cambio climático. O la intensificación sostenible, que también es dentro de los mismos rumiantes: mejoremos la ración proteica, es decir, aportemos más grano, quitemos hierba, aportemos más grano, o transformemos los pastos naturales o sea, hagamos un input y pongamos más leguminosas, más especies con ración proteica. Y aquí, ¿quién gana y quién pierde? Porque los cambios siempre gana y siempre pierde alguien. Bueno, pues esto es un mapa de la Unión Europea de las explotaciones, de los tipos de producción de ganadería, que básicamente lo más verde es lo más extensivo y lo más rojo es lo más intensivo, y describe muy bien
donde están surgiendo explotaciones de macrogranjas de cerdos y de pollos como setas en Europa, ¿no? Está habiendo una conversión muy fuerte por todas estas razones que estamos analizando en estas ponencias, no solo dentro del sector de rumiantes, sino también en el sistema en su conjunto ganadero, ¿no? Y cada vez hay más cerdos, y cada vez hay más pollos, cada vez hay más monogástricos, no solo por razones ambientales, sino sobre todo por una razón de capital, de exportación a China. China está subiendo muchísimo el consumo de carne, no les da abasto su propio sistema de producción y entonces importan mogollón, pero importan el animal, el purín no lo quedamos aquí, claro, y entonces si no se gestiona bien, eso es un problema tremendo, ¿no? Pues este es el contexto que hay ahora mismo. Bueno, pues la crítica que hemos hecho aquí es sobre todo de niveles de referencia. Como os decía, los análisis de ciclo de vida para gases de efecto invernadero no usan baselines, pero afortunadamente hay un par de estudios en el Holártico que sí los usan, ¿vale? El Holártico es la región biogeográfica de América del Norte, Asia y Europa. Este trabajo de Christoph de 2012 sacaba que en Estados Unidos las emisiones de los bisontes y los ciervos cuando llegaron los colonizadores europeos, porque ahora son un 4% de las totales, pero cuando llegaron los colonizadores europeos serían un 86% de la emisión actual de la cabaña ganadera. Y recordemos que en Estados Unidos no hay solo vacas y cabras y ovejas extensivas, también las hay intensivas, que eso sí que es metano antropogénico, porque son vacas y ovejas que no existirían de forma natural, están comiendo grano. Ese grano que si nos comiéramos nosotros directamente, como somos monogástricos, pues produciríamos mucho menos metano, ¿no? O sea, que nos está contando que al final el sistema ganadero es bastante eficiente en comparación con el baseline, en comparación con los niveles de referencia, que es más o menos igual o incluso puede que más eficiente, porque esos animales, las vacas, las cabras, las ovejas, se han seleccionado para digerir eficientemente, o sea que probablemente emitan menos los sistemas extensivos que el baseline. Y el otro estudio es de unos rusos muy interesantes, padre e hijo, que se llaman Sergei Zimov y Nikita Zimov, que tienen el parque del Pleistoceno en el norte de Siberia, que están intentando replicar el ecosistema de la estepa siberiana. Es una cosa interesantísima, muy friki, ¿no? Muy ruso, porque lo que dicen es que la taiga apenas mantiene animales, pero la estepa siberiana, que es hierba, es un herbazal, y los herbazales son muy productivos. En el fondo es también lo que hacemos los humanos, cortamos un bosque y plantamos trigo porque la hierba es muy productiva. Y entonces esta gente son ecólogos muy buenos y han hecho todo tipo de cálculos, y entre otros han calculado cuánto emitiría la megafauna si hubiera mamuts. Ellos imitan los mamuts, por cierto, esto es una cosa también bastante graciosa, pueden meter caballos salvajes, pueden meter bueyes almizcleros, bisontes, y los tienen ahí en el parque, pero no hay mamuts de momento, aunque quieren hacer algo parecido con elefantes indios a los que modifican genéticamente. Pero como de momento no tienen mamuts, pues cogen una tanqueta rusa y van tirando árboles. Y es espectacular verlo. Bueno, pues esta gente ha sacado que la emisión por megafauna, la emisión por rinocerontes lanudos, por mamuts lanudos y tal, sería aún mayor por el tipo de sistema digestivo que tendrían. O sea que estamos hablando de que el nivel de referencia de sin humanos no es muy diferente del que hacen la ganadería. Pero luego está un actor que a nadie se le ocurrió pensar en él, que son las termitas, ¿no? Que las termitas son tan importantes desde un punto de vista biológico que procesan, o sea, por ellas pasa el 28% de la producción primaria neta de los ecosistemas terrestres. O sea, estamos hablando de más de una cuarta parte pasa por ellas. Son solo tropicales, es verdad, pero es que la tierra de los trópicos ocupa mucho sitio, y como estamos hablando de un debate planetario, bueno, pues las termitas, no es sorprendente, también digieren celulosa, y como digieren celulosa, pues hacen lo mismo que los rumiantes, emiten metano, y hoy en día son un 4% de las emisiones totales de metano. Si se extinguieran todos los herbívoros rumiantes, si quitáramos todo el ganado, pues habría muchas más termitas,
¿no? Porque esto es una cuestión de nichos ecológicos y entonces produciría mucho más metano. Es un tema de investigación muy prometedor porque estos datos son del año 82 y no se ha vuelto a hacer nada. Pero vamos, es una cosa absolutamente fundamental para entender este tema. Y luego hay alguno, por ejemplo en la FAO me dijo también el Pierre, me dijo, bueno, pero prendes fuego al pasto. Sí, bueno, las 33 billones de hectáreas de pastizales le prendes fuego, pero es que además los fuegos también producen metano porque es una combustión imperfecta. O sea que no, que hay que tener en cuenta los baselines. Y aquí pongo el tic verde, bingo, porque hemos encontrado el argumento. Esto tiene lógica, ¿no? Por eso, a pesar de que la ganadería tiene 10.000 años, parece que el cambio climático es cosa de las emisiones industriales y no de la ganadería. Bueno, aquí un diagrama guapo para ilustrar esto que metimos en el artículo y que también hemos utilizado como divulgación. Este es el análisis de escenario, porque al final estas cosas van a quedar más claras y en vez de hacer los cálculos como se hacen ahora, se hacen por análisis de escenario. Aquí tenemos un escenario de agricultura intensiva, donde bueno, hay pocos rumiantes, entonces las emisiones de gases de efecto invernadero son más bien del tractor, del pienso que comen estas vacas lecheras, del transporte en coche y tal, pero si tenemos en cuenta el uso del combustible fósil, es mucho. En un sistema pastoril se parece mucho a un sistema natural de grandes herbívoros. Hay mucha emisión de gases de efecto invernadero con la metodología actual, que luego se puede cambiar la metodología, como decía Agustín, pero con la metodología actual hay muchos gases de efecto invernadero, pero el uso de combustible fósil y por lo tanto la culpa humana, las emisiones antropogénicas son pocas. Entonces, bueno, esto de momento es un paper, ¿no? Pero esto introduce en el debate científico, que si no lo publicas no hay manera, porque dicen, bueno, ¿y tú eso de dónde te lo sacas? Esto introduce en el debate científico una reflexión sobre que ahora mismo las emisiones están mal calculadas, el sistema está mal. Entonces a mí cuando me dicen, es que la ganadería tal cual, pues no, es que el sistema está mal, es que me estás calculando algo que es espurio. ¿Hasta qué punto esto es aplicable? No estoy hablando aquí de termitas, no sé qué. Pues resulta que, y estoy hablando también de sistemas pastoriles, no muy extensivos. Bueno, pues resulta que si se tiene en cuenta todos los sistemas de producción ganadera mundiales, que eso es algo que ha hecho Ammoté y compañía en la FAO, han sacado que el 46% de la dieta ganadera consiste en hierba y hojas, es decir, en celulosa, ¿vale? Aparte de bueno, otros coproductos que son relevantes para la ganadería intensiva, pero sobre todo, como estamos hablando de metano, aquí lo que cuento es la celulosa, porque el verdadero origen de las emisiones de metano en la ganadería es la celulosa. Y sin celulosa esto sería Marte, que eso también es importante decirlo, porque es básicamente plantas. Bueno, pues necesariamente en rumiantes tiene que ser más que este 46%, porque los rumiantes están adaptados a comer celulosa. O sea, el monogástrico, el pollo, el cerdo o el humano van a comer grano, pero los rumiantes, aunque sean de sistemas mixtos, que son los más abundantes, y eso lo revisan los de Graced and Confused, el estudio este que os he dicho de la fijación de carbono en el suelo, los más abundantes son los sistemas mixtos, la semi-intensiva, pues necesariamente tiene que ser mucho más. O sea que estas conclusiones son muy relevantes para ese 14,5% que se está atribuyendo al sector ganadero mundial. Tiene que ser necesariamente muchísimo menos. ¿Y las sabanas de dónde son? Porque esto de las sabanas, bueno, sí, si nos vamos de safari a África, pues vale, pero si no, ¿a mí qué? Las sabanas. Bueno, pues le preguntamos a Bond, William Bond, que es un gran ecólogo, a mí me parece una de las grandes cabezas pensantes de la ecología, ya se ha jubilado de Sudáfrica. Como vive en África, pues el hombre ha pensado mucho en estas cosas, porque ha visto los elefantes desde la ventana, y nos cuenta que mucho del mundo, uy, ahí se me ha colado 2 letras, mucho del mundo es marrón o es negro. Y no estamos hablando de color de piel, estamos hablando del color del suelo. Negro porque se quema y marrón por los excrementos de los herbívoros, ¿vale? Es decir, sabanas.
Esto es una modelización que hizo de cómo habría sido el mundo antes de la intervención humana por la presencia de esos grandes megaherbívoros y de los fuegos naturales. Y entonces nos llevamos grandes sorpresas, como por ejemplo que China, toda la zona de Manchuria y el valle del río Amarillo y tal, es una sabana. Que vaya, Centro Europa, que parece aquí que es el paisaje este pristino de los bosques impenetrables y tal, pues no, resulta que al final es lo que llevan diciendo los científicos de vegetación durante 30 o 40 años, que si hay hierba que crece de forma natural, especies específicas que solo hay ahí, pues tiene que ser que había sabanas de forma natural. Bueno, pues resulta que toda Europa occidental, toda, eran sabanas. Y ojo, que esto no es que sea bosque, esto de aquí arriba, es que es tundra, ¿eh? O sea, sería ese ecosistema, ahí donde se mezcla un poco esa estepa siberiana, etcétera, etcétera. Pero lo que son sabanas es un bioma muchísimo más amplio del que creemos. Entonces esto es realmente muy relevante a escala planetaria. Así que parece que la cosa es un poco más compleja, ¿no? Que parece que el mundo es de forma natural, pues a veces un poco esto, que por cierto es un bosque africano abierto por elefantes, a veces un poco esto y a veces un poco esto. Luego, en el tema este de los planes, esta la he metido a última hora por una conversación que tuve ayer con Agustín, precisamente por lo que ha contado en su presentación. Resulta que el gobierno británico está planteando, para fijar carbono, para luchar contra el cambio climático, está planteando unas campañas de reforestación absolutamente brutales. Pero es que si tomamos el informe del IPCC sobre cambio de uso del suelo del año 2000, que tiene esta tablita muy maja, en realidad la tablita es solo hasta aquí. Y esto lo he añadido yo, ¿vale? Pero te da una idea de cuánto carbono se almacena en la vegetación, tanto en la parte de arriba, la que ves, como en la parte de abajo, que no ves. Y entonces, al final los humanos somos bastante simples y funcionamos de cabeza por lo que vemos. Y el bosque nos parece que almacena mucho carbono porque lo vemos. Y el pastizal nos parece que no almacena mucho carbono porque no lo vemos. Pero si se compara el carbono aéreo con el carbono enterrado, pues se ve que biomas como la sabana tropical tienen un montón de carbono abajo. Los temperate grasslands, los pastizales templados, por ejemplo, pues resulta que tienen más carbono, 236 toneladas por hectárea, en el suelo que el bosque templado, que tiene 96, y sobre todo en el cómputo total, el bosque templado tiene menos carbono que los pastizales. Pero como los pastizales solo tienen 7 toneladas de carbono aéreo por hectárea, pues me parece que aquello es un secarral. ¿Y esto a dónde va? Bueno, pues resulta que hay un almacén de carbono importantísimo en las partes de abajo, ¿vale? Y esto es una lección muy importante para las sabanas. Y luego ya para terminar, porque supongo que voy fatal de tiempo, ¿no? Hay aplicaciones para otras cosas de sistemas de análisis de ciclo de vida. Pues por ejemplo el agua. ¿Quién no ha oído también con estos discursos anticarne de que para producir una hamburguesa hacen falta 5.000 litros de agua? Bueno, vayamos por partes. La gente que trabaja en análisis de ciclo de vida distingue entre tipos de agua. Está el agua azul, que es el agua canalizada o que hay que sacar de ríos, es decir, el agua más útil, digamos, de ríos, de lagos, el agua potable, el agua que se les echa a los animales para beber. Luego está el agua verde, que es lo que llueve en el campo, que básicamente eso, hagas lo que hagas, va a caer, ¿no? Y luego está el agua gris, que es el agua que sale sucia y que vuelve al ecosistema y que el ecosistema tiene que depurar. Bueno, pues resulta que de esos 3.000 litros de agua de la hamburguesa, la inmensa mayoría son de verde. Entonces, aplicando el mismo marco que os acabo de contar para emisiones de efecto invernadero, resulta que las vacas al final pues no consumen apenas agua, ¿no? Porque las llevas al pasto que sale de forma natural y sobre todo hacen lo mismo que haría un herbívoro salvaje si no estuvieran ellas. Entonces, pues bueno, otro tic verde y van dos. Y ya por último, en biodiversidad, que es una cosa en la que he estado bastante implicado también en la iniciativa LIB, pues en un principio
la gente que trabajaba en esto, que también nos invitaron, se hicieron un grupo de trabajo, ¿no? Y ahí la gente que trabaja en esto, bien. Y luego, venga, vamos a hacerlo participativo, vamos a meter aquí a un par de comeflores, nos invitan a dos ecólogos. Y claro, flipamos, pero esta gente solo habla de impactos negativos y los impactos positivos, ¿qué? Que es el paper, el artículo ese de Conversation que os he puesto el enlace antes. Bueno, pues resulta que nos hablaban, el diagrama original, pues esto es una publicación de FA, el diagrama original solo contaba fragmentación del paisaje, prácticas malas, degradación del hábitat, destrucción del hábitat, polución por nutrientes, y a eso fuimos capaces de contestar todo con las cositas en verde. Pues de prácticas malas, pues prácticas buenas. De hábitat, degradación del suelo, restauración de hábitat. Y esto con referencias científicas, claro, no era que porque sí. Y así, bueno, pues el diagrama cambió completamente. Y de hecho, para una segunda fase del proyecto pusieron a cargo de eso pues a un ecólogo de pastizales. Así que, otro tic verde, porque no hay dos sin tres, ¿no? O sea que esto de las referencias basales, de los baselines, está muy bien. Al final se trata un poco de aplicar sentido común, ¿no? O sea, si son procesos seminaturales, donde las funciones ecológicas son muy parecidas a los herbívoros silvestres, pues para todas las consecuencias va a ser algo natural, entonces tampoco puede ser una cosa perjudicial para el medio ambiente. El verdadero problema está claro que está en los combustibles fósiles. Y luego es verdad que se pueden mitigar efectos. Pues por ejemplo, una cosa muy interesante para mitigar la emisión de metano es que en los países pobres, que la gente quema mucha leña, se puede usar el estiércol para ese metano que sale, cocinar en casa. Eso mejora las emisiones, o sea, vamos a tener menos metano en el sistema, pero es que además vamos a bajar la deforestación porque no hay que salir a por leña, y el medio ambiente de dentro de las casas va a ser mucho mejor y la gente va a tener mucho menos cáncer de pulmón. Que por cierto, eso es otro dato curioso de la evolución. Resulta que los humanos somos el animal que mejor, o de los animales que mejor aguanta la polución ambiental, pese a que los coches tienen 100 años. Pero es porque nos hemos pasado el paleolítico pegaditos, encogidos al lado de la hoguera y ahí chupando humo, ¿no? Entonces, eso todavía pasa mucho en los países en desarrollo, y si se quita eso es un problema de salud pública muy fuerte. Bueno, con esto ya acabo. Muchas gracias.